Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Jamás olvidaré el día en que fui a escoger una calabaza para Halloween. Se suponía que sería una salida sencilla, de esas que haces sin pensarlo demasiado. Eliges una calabaza, la tallas, le colocas una vela dentro y la dejas en el porche para que ilumine la noche. Pero las cosas no salieron como esperaba. Era finales de octubre, faltaban solo unos días para Halloween. El aire estaba frío, ese tipo de frío que se cuela por la ropa y se aferra a la piel. Pero lo que más recuerdo no fue el frío, fue la niebla. Una neblina espesa, pesada, que cubría todo. Conducir a través de ella era como moverse dentro de un sueño. Los árboles que bordeaban el camino eran apenas siluetas oscuras que se alzaban en medio del velo gris, y las luces delanteras de mi camioneta apenas lograban abrirse paso entre la bruma. Tenía que entrecerrar los ojos para mantenerme en el camino. Me dirigí al huerto de calabazas del viejo Thompson, una granja a las afueras del pueblo. Un amigo me la había recomendado, asegurando que allí tenían las mejores calabazas. El viejo Thompson es un tipo raro, me dijo, pero vale la pena por las calabazas. A mí no me importaba mucho el anciano, solo quería una buena calabaza, lo bastante grande como para tallar un jack-o'-lantern decente. La niebla hacía que el trayecto se sintiera interminable, y para cuando llegué al estacionamiento de grava frente a la granja, el sol ya se escondía detrás del manto gris, tiñendo todo con una luz apagada y mortecina. El lugar estaba inquietantemente silencioso. No había otros autos, ni voces, solo el murmullo del viento moviendo las hojas. Bajé de la camioneta y observé a mi alrededor. Los campos se extendían frente a mí, interminables hileras de calabazas que apenas podía distinguir entre la niebla. Solo veía unos pocos metros más allá. Todo lo demás se perdía en la bruma, como si el mundo terminara justo allí, en el borde de la granja. Cerca de la entrada había una pequeña cabaña de madera, vieja y descuidada, como si no hubiera recibido reparaciones en años. Del techo colgaba un cartel torcido que decía «Calabazas a la venta». Sentado junto a la puerta, en una silla desvencijada, estaba el viejo. No se movió cuando me acerqué, solo permanecía ahí, encorvado, con la cabeza gacha y el ala ancha de su sombrero cubriéndole la mayor parte del rostro. Su ropa estaba desgastada, el abrigo colgaba flojo sobre su cuerpo delgado y sus manos apoyadas en el regazo parecían ramas retorcidas. Su piel era tan pálida que casi se veía gris. «Disculpe», dije, deteniéndome a unos pasos de él. «Vengo a comprar una calabaza». Mi voz sonó extraña en medio de aquel silencio. Parecía que no pertenecía a ese lugar. El hombre no respondió al principio, ni siquiera levantó la cabeza. Empecé a sentirme incómodo, de pie allí, envuelto por la niebla, frente a ese anciano inmóvil. Carraspeé para romper la tensión. «¿Debo escoger una directamente del campo?», pregunté. Poco a poco, el viejo levantó la cabeza. Su rostro era huesudo, con los ojos hundidos en las cuencas. Me miró un momento y tuve la sensación de que su mirada atravesaba la mía, como si no solo me observara, sino que me viera por dentro. Me dije a mí mismo que solo era el frío jugando con mis nervios. «Atrás», murmuró con una voz áspera, rasposa. «Atrás», repetí, mirando hacia el campo. Las calabazas estaban justo allí, esparcidas por el suelo, aunque la niebla no me dejaba ver más allá de unos cuantos metros. El anciano asintió lentamente y, con esfuerzo, se incorporó de la silla.
Usaba un bastón para apoyarse. Con él señaló hacia el extremo más lejano del campo, donde apenas se distinguía la silueta de una vieja camioneta oxidada, envuelta en la bruma. La niebla se arremolinaba a su alrededor, dándole un aire irreal, como si flotara al borde del mundo. No quería seguirlo, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que no tenía opción. Asentí y lo seguí mientras comenzaba a avanzar con pasos lentos, arrastrando los pies sobre la grava. Cuanto más nos internábamos, más densa se volvía la niebla. Todo parecía alejarse, el camino, la cabaña, incluso el sonido del viento. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera, tragado por la niebla. Cuando llegamos junto a la camioneta, el viejo se detuvo y señaló la parte trasera. Era un vehículo destartalado, cubierto de óxido, del tipo que uno esperaría ver abandonado en un deshuesadero. En la caja del camión había varias calabazas, pero no eran como las del campo. Estas eran oscuras, casi negras. Sus formas estaban torcidas, deformes, como si hubieran crecido mal. Fruncí el ceño. No me gustaba su aspecto, pero pensé que quizás era solo la niebla haciendo que todo se viera extraño. ¿Cuál puedo llevarme?, pregunté mirando al viejo. No obtuve respuesta. Me giré para verlo, pero ya no estaba. Había desaparecido tras la camioneta. Esperé unos segundos, suponiendo que saldría del otro lado, pero no ocurrió. El único sonido era el suave susurro del viento entre los árboles. «Señor», llamé. Ninguna respuesta. «Hola», dije más fuerte, dando un paso hacia el costado del camión. Nada. El silencio se volvió insoportable. Sentí un nudo de ansiedad apretándome el pecho. No podía haberse ido sin que yo lo notara. La niebla era espesa y el terreno abierto. Debería haber escuchado sus pasos o al menos visto su silueta. Rodeé el camión, con el corazón latiendo con fuerza. El lugar donde había estado de pie estaba vacío, solo la niebla girando lentamente en el aire. El miedo me golpeó de lleno. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en los huesos. El aire parecía más helado, la niebla más densa, envolviéndome, empujándome a irme. Ya no quería una calabaza, ni siquiera quería entender lo que acababa de pasar. Solo quería marcharme. Eché a correr de regreso hacia mi camioneta, los pies hundiéndose en la grava con cada paso. No me atreví a mirar atrás. Todo lo que quería era salir de allí, lejos del campo, de la niebla y de aquel anciano que se había desvanecido. Subí al vehículo. Encendí el motor y conduje sin detenerme. Cuando llegué a la carretera principal, la niebla comenzó a disiparse un poco, pero la sensación en mi pecho no se fue. Nunca volví a esa granja. Cada vez que paso cerca, incluso desde lejos, un escalofrío me recorre la espalda. No sé qué fue lo que vi ese día, ni a dónde se fue aquel viejo, pero estoy seguro de algo. Había algo extraño en ese lugar. Historia 2. Quiero contarte una historia que todavía me atormenta, aunque ya ha pasado casi un año desde que ocurrió. Es el tipo de experiencia que jamás esperas vivir, especialmente cuando lo único que buscas es desconectarte un poco de la rutina. Mi novia, Katie, y yo alquilamos una cabaña por Airbnb el pasado octubre, con la idea de disfrutar un fin de semana tranquilo y relajante en el bosque. Pero lo que encontramos allí fue algo para lo que nunca podríamos haber estado preparados. Era una tarde avanzada cuando llegamos. El trayecto había sido largo, serpenteando entre bosques que recién empezaban a mostrar los colores intensos del otoño. Rojos, naranjas y amarillos que parecían arder bajo la luz tenue del sol. La cabaña era justo lo que esperábamos, pequeña, acogedora y completamente aislada. Estaba escondida al final de un camino de grava, lejos de cualquier casa o pueblo cercano.
El aire olía a pino y hojas húmedas, ese tipo de aroma que te hace sentir realmente lejos del caos cotidiano. Cuando estacionamos, todo parecía normal. La cabaña estaba limpia y bien cuidada, con un porche que rodeaba toda la estructura y una pequeña pila de leña apilada cuidadosamente junto a la puerta. Descargamos nuestras maletas con entusiasmo, ilusionados por el fin de semana que nos esperaba. El interior era rústico, tenía una estufa de leña, sofás cómodos y una repisa con algunos libros viejos que seguramente habían dejado otros huéspedes. Era perfecto, demasiado perfecto quizás. Después de instalarnos, decidimos explorar un poco. Katie quiso encender el fuego, así que yo empecé a buscar fósforos y, si tenía suerte, un hacha para cortar leña. Fue entonces cuando vi algo curioso, una pequeña puerta oculta detrás de la cocina. Era baja, casi invisible, y probablemente no la habría notado de no ser porque estaba buscando herramientas. ¿Qué crees que haya ahí abajo?, le pregunté a Katie. Ella se acercó y observó la puerta con el ceño fruncido. Tal vez un depósito o una bodega. No sé, es raro, pero supongo que las cabañas tienen sótanos, ¿no? Encogí los hombros y probé el picaporte, pero estaba cerrado con llave. Aquello me pareció extraño. ¿Por qué tendría un sótano cerrado con llave una casa en alquiler? Aún así no le di demasiada importancia. Decidimos olvidarnos del asunto y disfrutar la noche. Cocinamos una cena sencilla, jugamos a las cartas junto al fuego, y para cuando cayó la noche, estábamos completamente relajados. El silencio del bosque, el chisporroteo de la leña, todo era perfecto, una verdadera escapada, hasta que las cosas cambiaron. Cerca de la medianoche me despertó un ruido. Era débil pero inconfundible. Golpes. Al principio pensé que venían de afuera, tal vez una rama golpeando la ventana o algún animal moviéndose entre los árboles. Pero mientras escuchaba con más atención, me di cuenta de algo aterrador. El sonido provenía del interior de la cabaña, y peor aún, venía de debajo de nosotros. El golpeteo era constante, lento, casi rítmico, como si alguien estuviera atrapado y tratara de llamar la atención. Katie aún dormía, pero mi corazón ya latía con fuerza. La desperté suavemente. Cuando escuchó los golpes, se incorporó de inmediato, los ojos muy abiertos. «¿Qué hacemos?», susurró. No supe qué responder. Lo lógico habría sido marcharnos, subir al coche y conducir lo más lejos posible de allí. Pero algo me detuvo. La curiosidad, tal vez. Tenía que saber quién o qué estaba haciendo ese ruido. Tomé la linterna que habíamos traído y nos dirigimos juntos hacia la pequeña puerta detrás de la cocina. Katie caminaba justo detrás de mí, pálida y temblando. Cuando llegamos, el golpeteo cesó, como si la cosa o la persona supiera que estábamos allí. Dudé unos segundos, pero saqué mi multiherramienta y comencé a forzar la cerradura. Me tomó varios intentos, hasta que finalmente escuché el clic del pestillo liberándose. Abrí la puerta lentamente. Una estrecha escalera de madera descendía hacia la oscuridad. De allí subía un olor rancio, húmedo, como si aquel sótano no se hubiera abierto en mucho tiempo. Apunté la linterna hacia abajo, y lo que vi me heló la sangre. Allí, al pie de las escaleras, había un hombre. Estaba demacrado, con la ropa sucia y los ojos desorbitados. Sentado en el suelo, apoyado contra la pared, me observaba con una mezcla de esperanza y desesperación. Parecía haber estado esperando ese momento. «Ayúdame, por favor», susurró con una voz ronca, quebrada por la deshidratación y el agotamiento. Katie soltó un jadeo y me aferró del brazo. Yo no podía ni hablar. «¿Qué haces aquí abajo?», logré preguntar al fin. El hombre explicó, con frases cortadas, que había alquilado la cabaña un mes antes.
pero había tenido una disputa con el dueño. Como no pudo pagar la cantidad completa, el propietario, en lugar de resolverlo de manera normal, lo había encerrado en el sótano. Había estado allí desde entonces, sobreviviendo con lo poco de comida y agua que le habían dejado. No sabía si creerle. Todo era tan irreal, tan grotesco, que parecía una película de terror. Pero al mirarlo, a sus ojos hundidos y su rostro lleno de miedo genuino, supe que no mentía. Llamamos a la policía de inmediato. Cuando llegaron, rescataron al hombre y arrestaron al dueño de la cabaña. No llegué a verlo, pero los oficiales nos dijeron que era un tipo normal, alguien que no encajaba con la imagen de un monstruo. Pero las apariencias engañan. Ese hombre había mantenido a otro encerrado durante semanas. Nunca supimos todos los detalles. La policía se encargó de la investigación y Katie y yo nos marchamos a la mañana siguiente. No queríamos pasar ni una noche más en aquel lugar. Hasta el día de hoy, sigo pensando en ese hombre y en lo cerca que estuvimos de ignorar los golpes. Si lo hubiéramos hecho, nadie habría descubierto que él estaba allí, atrapado bajo nuestros pies. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez por aquí, por favor asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para recibir las próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 3. Cuando estaba en la secundaria, me uní al equipo de baloncesto de la escuela. No era bueno jugando y lo sabía, pero me inscribí de todas formas para mantenerme ocupado después de clases. Quería llenar mis tardes con algo, aunque en el fondo comprendía que el baloncesto no era lo mío. Los demás chicos también lo sabían. Se burlaban constantemente de mí, riéndose cada vez que fallaba una canasta. Aún así seguía asistiendo a las prácticas, esperando que con el tiempo mejorara. Pero eso nunca ocurrió. Una tarde, después de un largo entrenamiento de 2 horas, todos nos dirigimos al vestuario para cambiarnos. Las clases terminaban a las 3:30 y practicábamos hasta las 6. Ya era parte de nuestra rutina, aunque una rutina agotadora. Ese día no había llevado mi teléfono, algo que me tenía un poco nervioso. Sabía que mi mamá vendría a recogerme más tarde y esperaba que trajera mi móvil con ella. No tenerlo me hacía sentir raro, como si estuviera desconectado del mundo. Pero en ese momento no le di demasiada importancia. Mientras me cambiaba la ropa sudada por la del uniforme escolar, vi que 3 chicos del equipo se acercaban. Eran los mismos de siempre, los que se burlaban de mí durante la práctica, los que nunca perdían la oportunidad de hacer algún comentario cruel sobre mi juego. Cuando llegaron, ya sabía lo que venía. Empezaron a decir lo de siempre, que era el peor del equipo, que no podría encestar ni aunque mi vida dependiera de ello. Intenté tomarlo con calma. Me reí forzadamente y respondí con un simple "da igual", tratando de que no me afectara. Pero no se detuvieron. Uno de ellos murmuró algo entre dientes, y antes de que pudiera reaccionar, me agarraron entre los 3. Al principio creí que solo estaban bromeando, como hacían a veces, pero pronto me di cuenta de que no era así. Me estaban llevando hacia los casilleros, y entonces entendí lo que iban a hacer. Querían encerrarme dentro de uno. Ya había visto ese tipo de bromas antes, aunque nunca pensé que me lo harían a mí. Les pregunté qué estaban haciendo, intentando mantener la voz firme, pero no respondieron. Solo me dijeron que me callara y siguieron empujándome. Luché, intenté liberarme, pero eran más fuertes. En cuestión de segundos me empujaron dentro del casillero y cerraron la puerta de golpe. Pensé que lo dejarían sin seguro, que se reirían un rato y luego me dejarían salir. Pero no. Escuché el clic metálico del candado
Me habían dejado encerrado. El pánico me golpeó de inmediato. Empecé a golpear la puerta con los puños, gritando para que me sacaran, pero ellos solo rieron y se marcharon, sus pasos resonando hasta perderse en el eco del vestuario. Luego vino el silencio. Estaba atrapado, en un espacio estrecho, oscuro, sin poder moverme. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo en mis oídos. Pasaron los minutos, luego una hora. Seguí gritando, esperando que alguien me oyera, pero nadie vino. Intenté no pensar en que no tenía mi teléfono. Si lo hubiera tenido, podría haber pedido ayuda. Pero sin él, estaba completamente aislado. Solo podía esperar que alguien entrara al vestuario y me encontrara. El aire dentro del casillero se volvía más denso, más pesado. Me senté como pude, con las rodillas apretadas contra el pecho. El tiempo parecía detenerse. El silencio era tan profundo que se volvía ensordecedor. Ya estaba perdiendo la esperanza cuando, finalmente, escuché algo. Una puerta se abrió con un chirrido lejano. Me incorporé de golpe y empecé a golpear el metal otra vez, gritando con todas mis fuerzas. Unos pasos se acercaron y una voz me preguntó qué estaba haciendo allí dentro. Sentí un alivio inmediato. Alguien me había escuchado. A través de las rendijas del casillero, vi a un hombre con el uniforme de conserje. No parecía contento. Murmuró algo molesto mientras sacudía la cabeza, como si aquella situación no fuera nueva para él. Le expliqué rápidamente lo que había pasado, que unos compañeros me habían encerrado después de la práctica. El conserje suspiró, molesto pero no sorprendido. Me dijo que no tenía la llave del candado, que tendría que buscar una herramienta para abrirlo. Se fue, y el tiempo volvió a detenerse. Aunque solo fueron unos minutos, me parecieron eternos. El aire se enfrió aún más, y cada segundo dentro del casillero se hacía insoportable. Por fin, el conserje regresó con una amoladora angular. Después de un ruido ensordecedor de metal contra metal, el candado cedió y la puerta se abrió. Salí tambaleándome, las piernas entumecidas por haber estado tanto tiempo en ese espacio minúsculo. Le di las gracias con la voz temblorosa. Él solo me dijo que tuviera más cuidado la próxima vez y se marchó, seguramente cansado de lidiar con cosas así. No perdí tiempo. Salí corriendo del vestuario hasta llegar al vestíbulo de la escuela, donde vi a mi madre paseando nerviosa de un lado a otro, con el rostro lleno de preocupación. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza mientras yo le contaba todo: los chicos, el casillero, el encierro. Estaba furiosa, pero también aliviada de que estuviera bien. Esa noche hablamos mucho y decidimos que dejaría el equipo de baloncesto. No valía la pena seguir allí, no después de lo que había pasado. No quería volver a ver a esos abusadores. Ni siquiera me importaba el baloncesto tanto como para soportar eso. Al día siguiente supe que los 3 chicos habían sido suspendidos por 2 semanas. Me pareció poco. Esperaba que los expulsaran, pero al menos no tendría que verlos durante un tiempo. Y eso bastaba. Con el tiempo me uní a otros clubes después de clases y conocí a verdaderos amigos. Gente que no se burlaba de mí ni me empujaba a un casillero. Nunca volví a jugar baloncesto. No valía la pena. Ahora, cada vez que veo un partido en televisión, no puedo evitar recordar ese día. El sonido del candado cerrándose, el frío del metal a mi alrededor y la certeza de que, a veces, alejarse es la mejor decisión que uno puede tomar. Historia 4. Mi esposo trabaja en el turno nocturno de un restaurante local. Sale de casa antes de que anochezca y no vuelve hasta la mañana siguiente, cansado y en silencio. Es una rutina solitaria, especialmente aquí, en el campo, donde el vecino más cercano está a una larga caminata de distancia.
Aún así hemos aprendido a sobrellevarlo. La mayoría de las noches son tranquilas, solo yo, los árboles y el sonido del viento afuera. Pero anoche fue diferente. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y ya estaba en la cama, intentando quedarme dormida. El crujido de la vieja casa era algo habitual, así que no le di importancia. Pero entonces escuché un golpe. Venía de abajo, cerca de la puerta principal. Al principio fue suave, apenas un golpecito, como si alguien tocara con los nudillos con cuidado. Mi primer pensamiento fue que quizá mi esposo había regresado antes de tiempo. No era común, pero a veces el restaurante cerraba temprano si no había muchos clientes. El toque no sonaba urgente, solo lo suficiente para llamar mi atención. Me quité las mantas, sintiendo el aire frío sobre mi piel, y bajé las escaleras con rapidez, ilusionada con la idea de verlo en casa antes de lo esperado. Cuando llegué a la puerta, dudé por un segundo. El golpeteo había cesado y la casa estaba completamente en silencio. Abrí la puerta apenas un poco, lo suficiente para mirar afuera. No había nadie, solo el patio delantero iluminado por la luz pálida de la luna. Los árboles moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Esperé unos segundos, escuchando. Tal vez él había ido hacia la parte trasera, pensé, pero no oí pasos. La quietud era inquietante. Finalmente cerré la puerta y eché el cerrojo. Apagué la luz del pasillo y regresé a la habitación. Me estaba acomodando de nuevo bajo las mantas cuando volvió el sonido. Otro golpe. Esta vez, más fuerte, más decidido. El corazón me empezó a latir con fuerza. Me levanté otra vez, pero ahora mis pasos fueron lentos, pesados. El suelo de madera crujía bajo mi peso mientras me acercaba a la puerta. La abrí y un niño estaba de pie en el porche. No debía tener más de 6 años. Era pequeño, con el cabello despeinado y los ojos muy abiertos, confusos, como si estuviera perdido. ¿Dónde estoy?, preguntó con una voz suave pero extraña, como si no estuviera del todo despierto. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. ¿De dónde había salido ese niño? Aquí no había familia cerca, y mucho menos niños. Miré a mi alrededor esperando ver a alguien, quizás sus padres, pero no había nadie. Solo él, de pie, solo, bajo la luz de la luna. Sentí una incomodidad creciente, pero tampoco podía dejarlo allí afuera, en medio de la noche. Me incliné para hablarle, intentando averiguar algo más. Y entonces algo se movió entre las sombras detrás de él. Un hombre emergió de la oscuridad. No lo vi al principio. Se confundía perfectamente con la noche. Era alto, su rostro medio oculto, pero vi el destello metálico de algo en su mano. Un cuchillo. La comprensión me golpeó como una bofetada. No estaba allí para ayudar al niño. Estaba usándolo como señuelo. El hombre dio un paso adelante y yo reaccioné por puro instinto. Cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo tan rápido como pude, mis manos temblando. Me quedé apoyada contra la madera, el corazón martillándome en el pecho, tratando de recuperar el aliento. Afuera, escuché sus pasos, lentos, pesados, moviéndose por el porche. Luego, un nuevo sonido, golpes otra vez, pero no en la puerta, en la ventana. Giré la cabeza hacia el ruido, un suave tac-tac, el sonido del metal tocando el vidrio. El hombre estaba probando las ventanas, moviéndose de una a otra, buscando una forma de entrar. Cada golpe hacía que un escalofrío me recorriera la espalda. No sabía de lo que era capaz, ni si estaba solo. Mi teléfono estaba arriba, en la habitación. Cada segundo que pasaba paralizada me parecía una eternidad. Los golpes seguían incesantes, ahora de un lado, ahora del otro, como si estuviera jugando conmigo. Finalmente, reuní valor y corrí escaleras arriba.
Mis piernas temblaban mientras tomaba el teléfono y marcaba a la policía. Mi voz temblaba cuando les expliqué lo que estaba pasando. Me aseguraron que enviarían una patrulla de inmediato, pero yo sabía que en una zona tan rural tardarían. Mientras tanto, los golpes se hicieron más fuertes, más agresivos. Me quedé arriba, escuchando, rezando para que las ventanas resistieran. No sabía si el hombre estaba solo o si había más esperando afuera. Pasó una eternidad hasta que, por fin, vi las luces intermitentes de una patrulla iluminando el frente de la casa. En ese instante los golpes cesaron. Todo volvió a quedar en silencio. Cuando miré por la ventana, el hombre había desaparecido. El niño también. No había nadie en el jardín. Los agentes registraron el terreno, alumbrando con linternas entre los árboles, pero no encontraron a nadie. Dijeron que probablemente había sido algún extraño que pasaba, tal vez intentando asustarme, pero yo sabía que no era eso. La forma en que se movía, la manera en que usó al niño, era algo planeado, calculado. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada en el sofá, mirando la puerta, esperando que amaneciera, imaginando una y otra vez lo que podría haber pasado si hubiera tardado un segundo más en cerrarla. Historia 5. A mediados de la década de 1970, cuando tenía unos 12 años, mis amigos y yo pasábamos casi todos los fines de semana en un parque infantil de Flushing, Queens. Era nuestro punto de encuentro habitual. No íbamos por los columpios o los toboganes, ya éramos demasiado grandes para eso, sino por la cancha de baloncesto y las partidas de pickleball. Mi grupo lo formaban Shah, Jay, Jabber, Apu y Tino. Todos éramos algo mayores para aquel parque, pero nos encantaba el espacio. Amplio, abierto, perfecto para correr y pasar el tiempo. La mayoría de los días seguían la misma rutina, sin sorpresas. Pero hubo un sábado que quedó grabado en mi memoria con una nitidez que aún me sorprende. Aquel día, Sean y yo no teníamos ganas de jugar al pickleball. Los demás ya estaban metidos de lleno en su partido, pero yo tenía otra idea en mente. Siempre fui el buscapleitos del grupo, el que arrastraba a Sean a meterse en cosas en las que normalmente no se habría involucrado. Mientras nos alejábamos de la cancha, miré hacia la autopista cercana. Estaba lo suficientemente próxima como para ver los coches pasar a toda velocidad. Un desfile de luces y colores que parecía desafiar nuestra aburrida tarde. Me giré hacia Sean con una sonrisa traviesa y le pregunté: ¿quieres lanzar piedras a los autos de la autopista? Sus ojos se iluminaron de inmediato, reflejando mi entusiasmo. Ni siquiera dudó. Se echó a reír y asintió sin pensarlo. Empezamos a buscar piedras, eligiendo las más lisas, redondas y cómodas para sostener en la mano. Nos alineamos en la acera, justo por encima del tráfico que rugía debajo. Sentíamos una emoción difícil de describir, como si estuviéramos rompiendo una regla invisible simplemente por estar allí. Las primeras piedras volaron sin rumbo, cayendo lejos de los coches. Reímos, burlándonos de nuestra mala puntería, y casi estábamos listos para rendirnos, hasta que una de las últimas piedras que lancé impactó de lleno en un Subaru negro. El golpe fue seco, un crack que sobresalió entre el ruido de los motores, cortando el aire como un cuchillo. Por un instante todo quedó inmóvil, y luego el pánico. Echamos a correr. Nuestros pasos resonaban en el pavimento mientras huíamos tan rápido como podíamos. Sean era más veloz que yo, siempre lo había sido, pero el miedo me mantenía en movimiento. Mi mente corría más deprisa que mis piernas. ¿Y si el conductor nos vio? ¿Y si nos sigue? Solo pensar en ser atrapado me aterrorizaba. Corrimos de regreso al parque.
donde nuestros amigos seguían jugando sin tener idea del lío que acabábamos de provocar. Llegué jadeando, sin aliento, mientras Sean ya estaba en la cancha, tratando de aparentar calma. Intentando disimular mi nerviosismo, grité a los chicos que cambiaran con nosotros de lugar en el juego. Jay y Apu, sin hacer preguntas, salieron del campo y nos dejaron sus puestos. Apenas habíamos comenzado a jugar cuando algo nos hizo detenernos. Un hombre se acercaba, caminando con paso firme. En la mano llevaba una barra de hierro. Se me hundió el estómago. No había duda. Era el conductor del Subaru. No gritaba, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Sus ojos recorrieron a cada uno de nosotros, buscando a los culpables. Su voz, cargada de ira, rompió el silencio. ¿Dónde están los chicos que lanzaron las piedras? Mis amigos lo miraron confundidos. Ninguno entendía de qué hablaba. Jay, desconcertado, le preguntó qué había pasado. Yo sentí a Sean ponerse tenso junto a mí, mudo. Intenté mantener la calma. Cuando el hombre repitió su pregunta, señalé hacia la izquierda, en dirección opuesta a la que habíamos venido. Corrieron por allá, dije tratando de sonar convincente. El hombre asintió. Murmuró algo entre dientes y se alejó rápidamente en la dirección que le indiqué. En cuanto desapareció de nuestra vista, el peso de lo que habíamos hecho me golpeó. Jay se volvió hacia nosotros, sospechando algo. Nos preguntó qué había ocurrido y sin poder aguantar más confesé. Le conté que habíamos lanzado piedras por diversión, sin pensar en las consecuencias. Jay negó con la cabeza, decepcionado pero no sorprendido. Me conocía demasiado bien para esperar otra cosa. Lo que sea, murmuró visiblemente molesto. Sigamos jugando. Los demás lo imitaron, intentando retomar la normalidad, aunque el aire estaba cargado de tensión. No volvimos a ver al hombre ese día, pero algo dentro de mí había cambiado. La adrenalina que me había impulsado se desvaneció, reemplazada por una sensación pesada de culpa. Cada vez que oía un auto pasar cerca del parque, mi estómago se encogía. Esperaba en cualquier momento verlo regresar en busca de venganza, pero las horas pasaron y, finalmente, todos nos fuimos a casa. El incidente se desdibujó poco a poco como un mal sueño. Ahora, décadas después, miro atrás con una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por lo irresponsable que fui y alivio porque nada peor ocurrió. Ese hombre con la barra de hierro pudo habernos atrapado fácilmente. Y quién sabe qué habría pasado. Hoy tengo más de 50 años, esposa e hijos. Mis hijos jamás han hecho algo parecido y me he asegurado de enseñarles algo que yo mismo aprendí tarde: respetar a los demás y pensar antes de actuar. Es curioso cómo ciertos momentos se graban en la memoria. Una decisión tomada en un instante, una piedra lanzada por diversión, pudo haber cambiado todo. Es una lección que aún me acompaña. A veces, un pequeño acto puede desencadenar algo mucho mayor, algo peligroso. Y no todos tienen la suerte que tuvimos aquel día. Historia 6. Hace algunos años, cuando cursaba el segundo año en la Universidad de Hofstra, en Long Island, Nueva York, acababa de terminar mi especialización en comunicación deportiva. Mi tiempo en la universidad había sido, en general, muy bueno, con sus altibajos, como para cualquiera, pero en conjunto una etapa feliz. Sin embargo, una noche cambió todo. Una noche que fue mucho peor de lo que jamás habría imaginado. Era Halloween, mi época favorita del año. El día había sido fresco y agradable, con las hojas otoñales girando por el campus. Aquella noche no tenía planes. Era domingo, así que la mayoría de los estudiantes estaban en sus dormitorios o descansando. Pensé que quizás podría encontrar algo que hacer, algo improvisado.
Al salir de mi residencia para ir a almorzar, noté un cartel en el tablón de anuncios del pasillo. Era una invitación a una fiesta de fraternidad en Alpha Epsilon. Nunca había oído hablar de esa fraternidad, lo cual me resultó raro, ya que conocía la mayoría de las que había en el campus. Me pasó por la mente que había algo extraño en todo eso, algo que no terminaba de cuadrar. Pero no tenía planes, así que pensé, ¿por qué no? Sería una forma de distraerme, al menos por una noche. Cuando cayó la noche, me puse un disfraz rápido y caminé hasta la casa de la fraternidad. Las calles estaban oscuras y casi vacías, con una ligera brisa moviendo las ramas de los árboles. Al llegar, la casa estaba silenciosa por fuera, pero por dentro se oían risas y música a todo volumen. Abrí la puerta y el sonido me envolvió por completo. Un tipo se acercó a saludarme. «Soy Alex Woy», dijo, con una sonrisa que no me gustó desde el primer momento. Llevaba una camiseta con el nombre de la fraternidad, así que supuse que era miembro. Había escuchado rumores sobre él. La gente decía que era un tipo raro, alguien de quien era mejor mantenerse alejado. Asentí con educación, esperando que se alejara, pero siguió hablándome. Fingí interés mientras buscaba cualquier excusa para no seguirle el juego. Había algo en su forma de mirarme, demasiado insistente, demasiado personal. Me puse incómoda. Sabía también que Alex era primo de Thomas Woy, representante del Congreso por el tercer distrito de Nueva York. A mí ese detalle no me importaba mucho, pero explicaba por qué él se comportaba con tanto aire de superioridad. Finalmente logré apartarme y me dirigí hacia la mesa de bebidas. Me serví un trago, sin planear quedarme demasiado. Pero 15 minutos después empecé a sentirme extraña. El cuarto giraba, todo giraba. Me sentía mucho más ebria de lo que debía estar. Había bebido antes, sí, pero nunca me había sentido así. Algo estaba mal. Lo supe de inmediato. El pánico me atravesó. Tenía que irme. Salí tambaleándome de la casa, tratando de mantener el equilibrio mientras cruzaba el campus. Cada paso se sentía torpe, pesado, como si mi cuerpo ya no me obedeciera. Finalmente llegué a mi dormitorio. Apenas tuve fuerzas para quitarme los zapatos antes de caer sobre la cama. La habitación giraba, y con cada giro, una certeza se instalaba en mi mente. La bebida había estado adulterada. Intenté dormir, pero el miedo no me dejaba. No debía haber ido. No debí confiar en una fraternidad de la que nunca había oído hablar. Pero ya era tarde. Lo único que podía hacer era cerrar los ojos y esperar que pasara el efecto. No sé cuánto tiempo dormí, pero en algún momento me despertó un ruido. Un cajón abriéndose, luego otro, el sonido de mis cosas siendo movidas. Al principio pensé que soñaba, o que mi cabeza seguía confundida, pero el ruido era real. Me giré lentamente y, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, lo vi. Alex estaba en mi habitación, de pie, junto a mi cama, revisando mis pertenencias. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. ¿Cómo había entrado? Y entonces lo entendí. Había dejado la puerta sin cerrar con llave. Había estado tan mareada al llegar que se me olvidó. Él me había seguido desde la fiesta. Intenté moverme, pero todavía me sentía débil, aturdida por lo que fuera que me habían puesto en la bebida. Aún así, sabía que debía hacer algo. Reuní todas mis fuerzas y me incorporé, tambaleante, empujándolo con las manos. Él apenas se movió. Me miró fijamente, sin miedo, sin vergüenza, como si no le importara haber sido descubierto. Seguí empujando, desesperada, hasta que logré forzarlo hacia la puerta. Mi cuerpo temblaba, mis movimientos eran torpes, pero no me detuve. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar.
Finalmente lo saqué de la habitación, cerré la puerta y eché el cerrojo. Luego me desplomé sobre la cama. Todo me daba vueltas. Mis brazos pesaban como plomo, pero al menos ya no estaba allí. No quería pensar en lo que planeaba hacer. A la mañana siguiente desperté con un dolor terrible de cabeza y un vacío en el estómago que no era solo físico. Le envié un correo a mis profesores diciendo que no me sentía bien y que no asistiría a clases. No podía concentrarme. Lo peor fue la culpa. Me sentía estúpida por haber ido a esa fiesta, por no haber confiado en mi intuición. Desde el principio había algo extraño en todo eso. Y lo más grave, no lo denuncié, ni a él, ni a la fraternidad. Parte de mí sabía que no serviría de nada. Las fraternidades tienen poder, conexiones, y Alex tenía un apellido con peso político. Nada iba a cambiar. Durante mucho tiempo, esa noche me persiguió en sueños. A veces todavía la recuerdo con un escalofrío. Ya no vuelvo a ninguna fiesta universitaria. Ahora, en Halloween, prefiero quedarme en casa, entregando dulces a los niños del vecindario. Es más seguro así. Al menos en mi propio espacio, no tengo que preocuparme de que alguien me siga hasta mi habitación. Historia 7. Era mediados de los años 2000, cuando yo cursaba el penúltimo año de secundaria. Recuerdo ese año con total claridad, porque nuestro equipo de hockey escolar ganó el campeonato estatal. Yo formaba parte del equipo, y todos estábamos eufóricos por la victoria. Nuestro capitán Dexter estaba en la cima del mundo aquella noche. Dexter era uno de los chicos más ricos de la escuela. Su familia tenía una casa enorme, así que decidió celebrar a lo grande. Organizó una fiesta inmediatamente después del partido, y prácticamente toda la escuela asistió. Era la típica fiesta que uno vería en una película adolescente. Música a todo volumen, multitudes por todas partes y un flujo interminable de bebidas. No recuerdo cuántas cervezas tomé esa noche, pero sí sé que a medida que avanzaban las horas, estaba cada vez más ebrio. La noche fue un torbellino de risas, música y gritos. La fiesta empezó alrededor de las 9 y, cuando terminó, ya eran las 2 de la madrugada. El tiempo se había esfumado. Cuando el bullicio comenzó a apagarse, decidí volver a casa junto a 3 de mis mejores amigos del equipo, Thomas, William y Jack. Nos subimos al coche de William, que conducía. Jack se sentó adelante y Thomas y yo fuimos atrás. Yo estaba justo detrás de Jack y Thomas detrás de William. Ninguno de nosotros debía estar conduciendo esa noche, pero no pensamos en eso. Éramos jóvenes, imprudentes y estúpidamente confiados. Desde el inicio, el coche se sentía inestable. William zigzagueaba por la carretera y el vehículo se movía bruscamente, como si él apenas pudiera mantener el control. Llevábamos apenas 5 minutos de trayecto cuando todo empeoró. Recuerdo mirar por la ventana, intentando enfocar la vista, cuando de pronto sentí que el coche se elevaba. Por un segundo, creí que era una sensación del alcohol, pero no. Estábamos volando. Y entonces lo entendí. Nos habíamos salido del camino. El pánico me golpeó de lleno. Todos comenzamos a gritar, pero nuestros gritos se ahogaron entre los golpes del coche al caer. El impacto fue brutal. Todo se volvió oscuro. Cuando recobré la conciencia, lo primero que sentí fue dolor. Un dolor insoportable en mi pierna izquierda. Había tenido una fractura antes, pero esto era diferente. Ardía, palpitaba, como si la carne misma se desgarrara. Apenas podía moverme. Escuché a Thomas gemir junto a mí. «No siento las piernas», dijo con una voz temblorosa, llena de miedo. Mi corazón se encogió. Sabía que eso significaba algo terrible.
Miré hacia los asientos delanteros, pero no había respuesta. Llamamos a William, llamamos a Jack, nada, silencio absoluto. Y entonces lo supe. Ellos estaban muertos, con manos temblorosas. Busqué mi teléfono entre los restos del coche. Milagrosamente seguía funcionando, aunque con la pantalla rota. Logré marcar al 911 y explicar entre sollozos lo que había pasado y dónde estábamos. Me dijeron que una ambulancia venía en camino, pero la espera se sintió eterna. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, nos sacaron de los escombros. Apenas recuerdo el trayecto al hospital. El dolor era insoportable y entraba y salía de la conciencia. En algún momento perdí el conocimiento por completo. Desperté a la mañana siguiente, en una cama de hospital. Mi familia estaba allí, rodeándome, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se veían aliviados de que yo siguiera vivo, pero algo en sus miradas me puso en alerta. Una enfermera entró poco después, y en cuanto la vi supe que no traía buenas noticias. Con voz suave, me explicó que habían tenido que amputarme la pierna izquierda. Las heridas eran demasiado graves. No se podía salvar. Dijo que más adelante podría tener una prótesis, pero en ese momento solo podía pensar que mi pierna ya no estaba allí. Como si eso fuera poco, me contó también que Thomas nunca volvería a caminar. Su lesión en la columna era permanente, y luego dijo las palabras que más temía escuchar. William y Jack no sobrevivieron al accidente. Sentí un vacío en el pecho. El aire se me escapó. 2 de mis mejores amigos se habían ido, y mi vida nunca volvería a ser la misma. Además de la tristeza, me golpeó la realidad. Mi carrera en el hockey había terminado. No más patines, no más hielo, no más sueños de ser profesional. Todo se había acabado en una sola noche. En los meses siguientes, Thomas y yo nos apoyamos mutuamente. Ambos sabíamos que habíamos tenido suerte de seguir vivos, aunque la culpa nos pesara como una piedra. Decidimos hacer un cambio radical. Dejamos de beber completamente. Poco a poco comenzamos a asistir a reuniones de alcohólicos anónimos y con el tiempo terminamos ayudando a dirigirlas. Hoy dedicamos nuestro tiempo a hablar con jóvenes, intentando convencerlos de que se detengan antes de que sea demasiado tarde. No es un camino fácil, pero seguimos aquí, seguimos luchando. A veces pienso en aquella noche, en lo diferente que habría sido todo si hubiéramos tomado decisiones más sensatas. Pero el pasado no se puede cambiar. Todo lo que puedo hacer ahora es seguir adelante, paso a paso, aunque sea con una pierna biónica. Historia 8. Sé que es octubre, pero quiero contarte algo que ocurrió en el verano de 2018. Desde entonces no ha dejado de rondar mi mente. A pesar de todo lo que pasó, todavía extraño esa sensación de libertad que trae el verano, aquella despreocupación que creía eterna. Todo sucedió en un campamento de verano en las montañas Berkshire, en Massachusetts. Había asistido a ese campamento todos los veranos desde que tenía 9 años, y para el 2018 ya era mi penúltimo año. Estaba por comenzar la preparatoria, y ese lugar se sentía como mi segundo hogar. Conocía a casi todos los que iban allí. Era un campamento de tamaño mediano, ni muy grande ni muy pequeño, y con los años había formado amistades muy cercanas. Pero ese verano conocí a alguien que me dejó marcas profundas, las que no se ven, las que nunca terminan de sanar. Su nombre era Ben. Era nuevo, y lo supe de inmediato porque jamás lo había visto antes. Nos conocimos el primer día, y recuerdo que pensé que era increíblemente atractivo. Tenía algo especial, un encanto que lo hacía destacar, y parecía que él también se interesaba en mí. Pasamos casi todo el día juntos, hablando de nuestras vidas,
Al principio Ben parecía inofensivo. Era simpático, divertido y fácil de confiar. Y, a esa edad, yo aún era muy ingenua, siempre dispuesta a ver lo bueno en las personas, sin dudar. En apenas unos días, nos hicimos pareja. Fue emocionante, mi primera relación real. Reíamos todo el tiempo, y durante esos primeros días me sentí más feliz que nunca. Mis amigas se burlaban un poco, diciendo que las había abandonado por un chico. Lo decían en broma, pero yo igual me sentía un poco culpable por pasar tanto tiempo con él. Durante los siguientes 4 días fuimos inseparables, pero en la quinta noche todo cambió. Eran cerca de las 9:30 de la noche cuando terminamos nuestras actividades de la noche. Regresé a mi cabaña, me duché, me cepillé los dientes y me puse la pijama. Para las 10:30, las luces ya estaban apagadas y todas mis compañeras dormían. Siempre he tenido problemas para conciliar el sueño, así que me quedé despierta, acostada, esperando que el cansancio me venciera. Pasaron unos 30 minutos. El silencio del bosque mecía la cabaña y por fin comenzaba a relajarme. Entonces escuché como la puerta se abría con un chirrido. No me alarmé al principio. Pensé que sería alguna consejera revisando que todo estuviera en orden, o tal vez una de las chicas volviendo del baño. Pero entonces sentí algo extraño, un tirón suave en mi manta. Fue tan leve al principio que creí haberlo imaginado, pero volvió a ocurrir, esta vez con más fuerza. La manta se deslizó lentamente por mi cuerpo y de pronto sentí una mano tocándome. El miedo me paralizó. Alguien estaba tratando de bajarme los pantalones. Por un instante, no pude moverme ni gritar. Mi corazón latía tan rápido y tan fuerte que pensé que despertaría a las demás. Pero el instinto me sacó del shock. Tomé la linterna que siempre dejaba al lado de mi cama y la encendí de golpe. El haz de luz cortó la oscuridad, y ahí estaba él, Ben, de pie, frente a mí, sorprendido por la luz, con la culpa escrita en su rostro. El impacto me dejó sin aire, y sin pensarlo, grité. Mi grito rompió el silencio de la cabaña. Ben salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. Mis compañeras se despertaron sobresaltadas, encendiendo las luces, mirándome confundidas, sin entender lo que acababa de pasar. Una de las consejeras llegó corriendo, preguntando qué ocurría. Yo temblaba tanto que apenas podía hablar, pero logré contarle todo. Que Ben había entrado en la cabaña y había intentado tocarme mientras dormía. Ella me abrazó con fuerza, diciéndome al oído que todo estaría bien, aunque apenas la escuchaba por el zumbido del miedo en mis oídos. Me dijo que avisaría al director del campamento de inmediato, y salió apresurada. Cuando se fue, la realidad me golpeó de lleno. Me sentí enferma, sola, asustada. Sabía que no quería volver a ver a Ben nunca más, sin importar lo que el campamento decidiera. A la mañana siguiente, después del desayuno, el director pidió verme. Fui con la consejera a su oficina, el corazón latiéndome tan fuerte que me costaba respirar. El director estaba sentado tras su escritorio, con gesto serio. Me explicó que Ben había sido expulsado del campamento esa misma mañana y que su nombre había sido añadido a la lista de no retorno, lo que significaba que jamás podría volver. No pude contener las lágrimas. No eran solo de alivio, sino de gratitud. Gratitud porque me habían creído, porque estaba a salvo. Le di las gracias una y otra vez. Después de eso, el resto del verano transcurrió sin más incidentes, pero la memoria de aquella noche nunca se fue. Ahora, ya adulta, sigo sin haber sanado por completo. Esa experiencia me dejó heridas invisibles, desconfianza, miedo.
Incluso comencé a identificarme como asexual, porque la idea de la intimidad física me genera angustia. Nunca supe nada más de Ben, ni quiero saberlo. Lo único que importa es que seguí adelante, aunque despacio. Si hay algo que quiero que los demás aprendan de lo que viví, es esto. La confianza no debe darse, debe ganarse. Conoce a las personas antes de dejarlas entrar en tu vida. Cuídate, protégete. Yo lo aprendí de la forma más dura. Historia 9. Era una noche fría y lluviosa, y yo estaba en mi último turno de reparto de pizzas. La lluvia había comenzado temprano, golpeando el parabrisas de mi coche con un ritmo constante mientras conducía por las calles silenciosas. Estaba cansado. Solo quería terminar, entregar el último pedido e irme a casa. El pedido final era para una dirección algo alejada, en el borde del pueblo, un tipo de lugar al que la gente no suele ir, a menos que tenga una buena razón. No pensé mucho en ello al principio, solo otro cliente más, así que seguí las indicaciones del GPS, alejándome cada vez más de las calles conocidas. Las casas empezaron a espaciarse, los árboles se volvieron más densos y las luces de la ciudad desaparecieron detrás de mí. La lluvia se intensificó, golpeando el coche con tanta fuerza que apenas podía ver. Encendí las luces altas para cortar la cortina de agua, y fue entonces cuando la vi. La casa era antigua, muy antigua, del tipo que parece abandonada desde hace décadas. La pintura se descascaraba de las paredes, las ventanas estaban completamente oscuras, y el jardín delantero estaba cubierto de maleza. Pero la dirección coincidía con la del pedido en la aplicación. Tenía que ser allí. Reduje la velocidad y aparqué junto a la entrada. Tomé la caja de pizza del asiento del copiloto y me ajusté la capucha, decidido a terminar rápido. El viento soplaba entre los árboles y la lluvia fría me calaba la ropa en segundos. Sentí el barro hundirse bajo mis zapatos mientras subía por el camino de piedra agrietado que llevaba a la puerta. No había timbre, así que toqué con los nudillos. El sonido resonó dentro de la casa, más fuerte de lo que debía. Esperé, pero nadie respondió. Golpeé otra vez, esta vez más fuerte. Silencio. Justo cuando iba a dar media vuelta, la puerta se abrió lentamente con un chirrido. No había nadie allí. «Hola», dije, acercándome con cautela. La puerta se abrió un poco más, como si me invitara a entrar. Una ráfaga de aire frío salió del interior, trayendo consigo un olor a madera húmeda y polvo. Dentro, el pasillo estaba en penumbra, apenas iluminado por el resplandor de los faros de mi coche a través de la lluvia. Dudé. Algo se sentía mal, pero tampoco podía dejar la pizza tirada afuera. Quizá el cliente estaba adentro, esperándome. Así que entré. «Reparto de pizza», llamé, mi voz retumbando entre las paredes. El interior era peor que el exterior. Las paredes estaban agrietadas, el suelo crujía bajo mis pies, y una capa gruesa de polvo flotaba en el aire con cada paso que daba. Podía oír el golpeteo de la lluvia en el techo, pero dentro reinaba un silencio antinatural. No había señales de vida, ni voces, ni movimiento. Miré a mi alrededor buscando una mesa o algún lugar donde dejar la pizza, pero no había nada, solo un largo pasillo que se perdía hacia el fondo de la casa. El aire se volvió más frío. Pude ver mi propio aliento formando pequeñas nubes blancas frente a mí. Pensé en irme, dejar la caja junto a la puerta y salir corriendo. Pero algo me detuvo. No sé explicarlo. Era como si algo me atrajera hacia adentro, empujándome a avanzar. Empecé a caminar por el pasillo, mis pasos resonando con un eco hueco. El suelo gemía bajo mi peso,
como si la casa misma se quejara de mi presencia. Todo mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero seguí avanzando. Al final del pasillo había una puerta entreabierta, exactamente igual que la de la entrada. Me acerqué lentamente, extendí la mano para empujarla. Apenas mis dedos tocaron la madera, una ráfaga helada recorrió la casa. Las luces parpadearon. No sabía ni de dónde provenía esa luz, y me quedé inmóvil. Por un momento, juraría haber escuchado un susurro, una voz tenue, ininteligible. Contuve la respiración y agucé el oído. Silencio. Empujé la puerta. Dentro había una habitación vacía, pequeña, sin muebles, salvo por una vieja silla en una esquina. Nada más. Nadie. La silla estaba de cara a la pared, como si alguien se hubiera sentado allí durante años, mirando el mismo punto. El aire estaba tan espeso de polvo que me picaban los ojos, y entonces lo sentí. La sensación de que me observaban. El miedo me subió por la garganta. Quise darme la vuelta, irme, salir de allí, pero en ese momento lo escuché otra vez. El susurro, esta vez más claro, y venía de detrás de mí, del lado de la silla. Giré lentamente, con el corazón martillando, y entonces lo vi, una figura sentada en la silla, apenas visible, como una sombra que no pertenecía a este mundo. No se movía, pero sabía que me miraba. Lo sentía. El vello de mi nuca se erizó. Mis músculos se tensaron, pero mi cuerpo se negó a responder. La figura empezó a levantarse, despacio. El aire se volvió helado. La presión en mi pecho aumentó, como si la casa misma quisiera expulsarme. Y fue entonces cuando corrí. No miré atrás, corrí por el pasillo, tropezando, casi cayendo. Crucé la puerta principal, la cerré de golpe y me lancé dentro del coche. La lluvia golpeaba con furia el techo mientras encendía el motor y aceleraba sin mirar atrás, alejándome de aquella casa maldita, del susurro y de lo que fuera que seguía observándome desde adentro. Historia 10. En el año 2016, trabajaba en una oficina de correos. No era mi trabajo soñado, pero pagaba las cuentas. La mayoría de los días eran rutinarios: atender llamadas, clasificar el correo, tratar con los clientes. Nada fuera de lo común. Con el tiempo encontré un empleo mejor, pero mi paso por aquella oficina me dejó una experiencia que jamás olvidaré. Una llamada telefónica extraña que, hasta el día de hoy, sigue rondando mi mente. Era una tarde tranquila, justo después del almuerzo. El ambiente en la oficina era sereno. Solo se oía el zumbido de las máquinas y, de vez en cuando, el timbre de algún teléfono. Yo estaba en mi escritorio revisando unos papeles cuando el teléfono sonó. Lo contesté como siempre, con el saludo de la empresa y mi nombre. Al otro lado de la línea, una voz masculina me dijo: «Hola, ¿podrías firmar mi petición?». Su tono era relajado, casi amistoso, pero la pregunta me pareció extraña. ¿Quién llama a una oficina de correos para pedir que le firmen una petición? No tuve tiempo de procesar lo que decía, porque de repente su voz cambió. «Firma mi petición ahora», ordenó con un tono brusco, autoritario. Me desconcertó la rapidez con que la conversación se tornó agresiva. Antes de que pudiera responder, repitió: «Solo firma la petición». Había impaciencia, enojo, algo casi amenazante en su forma de hablar. Finalmente, logré preguntar: «¿De qué petición estás hablando?». Pero él ignoró la pregunta. Su voz subió de tono: «Firma la petición». Mi paciencia empezaba a agotarse. Pensé que era una broma telefónica,
algún tipo de idiotez. No estaba de humor para eso. La frustración me ganó y grité: «Deja de molestarme». Aún hoy no entiendo por qué reaccioné con tanta fuerza, pero en ese momento me salió sin pensar. El silencio llenó la línea por unos segundos. Luego el hombre volvió a hablar. Su voz sonaba más fría, más amenazante. «Firma la petición, o te seguiré a casa y haré daño a tu perro». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Lo más extraño era que ni siquiera tenía un perro, pero la amenaza me pareció personal, escalofriante. El corazón me latía con fuerza. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. Él soltó una risa breve, burlona. «Billy Joe Bob», dijo, con un tono casi caricaturesco, como si fuera una broma privada. «Si tanto quieres hablar, dime dónde estás». Lo desafié, intentando obtener alguna pista. Pero el tipo esquivaba mis preguntas, rehuyendo cualquier respuesta concreta. En cambio, comenzó a hacerse la víctima. «Solo estoy ejerciendo mis derechos, y ustedes se vuelven locos por eso», decía, como si el problema fuera mío. Nada de lo que decía tenía sentido. Su forma de torcer la conversación me enfurecía más. «Si vas a amenazar a alguien, más te vale que lo tomes en serio», le advertí, incapaz de contener mi enojo. Él murmuró algo sobre que yo era una persona difícil y empezó a insultarme con palabras que ni siquiera tenían sentido en el contexto. Yo solo solté una risa incrédula. Era tan absurdo que ya no sabía si reír o colgar, y de pronto cambió de tono otra vez. Su voz sonó casi amistosa. «Vamos, ¿no podemos llevarnos bien?», preguntó como si nada hubiera pasado. No mordí el anzuelo. «Si quieres hablar, dime dónde estás», le respondí con firmeza. Incluso llegué a darle mi dirección, esperando que se delatara, pero no lo hizo. Su frustración aumentó. «El que está siendo difícil eres tú», gritó antes de soltar una nueva avalancha de insultos. Yo no reaccioné. Ya estaba más cansado que asustado. Decidí responderle directamente: «No te tengo miedo». La conversación ya había dado demasiadas vueltas. Y entonces cambió otra vez. Su tono se volvió extraño, casi teatral. «Pensabas que hoy sería un día cualquiera, ¿verdad? Pues sorpresa». Y de pronto se escuchó un disparo, fuerte, nítido, justo al otro lado de la línea. El corazón se me detuvo. Era real. Había ocurrido de verdad. Me quedé en silencio, paralizado, sin saber cómo reaccionar. Y entonces, sin poder evitarlo, empecé a reír. No sé si fue nervios, incredulidad o puro agotamiento mental, pero reí. «Hoy no voy a ir a ningún lado», dije, sacudiendo la cabeza, y colgué el teléfono. El silencio que siguió fue abrumador. Los sonidos habituales, las máquinas, las impresoras, los pasos, parecían lejanos, amortiguados. Todo se sintió suspendido, como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Mi corazón aún latía con fuerza. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería realmente? ¿Había sido solo una broma enferma o algo más siniestro? Nunca lo supe. Nunca volvió a llamar. Con el paso de los días, intenté olvidar el incidente, pero a veces, cuando recuerdo aquel momento, un escalofrío me recorre la espalda. No por lo que dijo, sino por lo que pudo haber sido. Porque a veces, las cosas que no llegamos a entender del todo son las que más tiempo permanecen con nosotros.